En este video voy a hablarles de las fichas 3, 4, 5 y 6.2 de conciencia social. Y la primera, la 3.2, se llama Empatía, una puerta de inclusión. Y viene con una cita de Ana Frank que dice: todos vivimos con el objetivo de ser felices. Nuestras vidas son diferentes, pero en el fondo iguales. Viene un caso y dice: a la salida de la escuela, Erika le cuenta a Susana y a Karina que tuvo una pelea con su hermana y que está muy triste. Susana la escucha con atención, la apoya y la aconseja, pues recuerda la vez que ella se peleó con su prima y cómo se sintió. Karina, por el contrario, no se interesa en el sentir de su amiga y la ignora. Como puedes notar, Susana muestra empatía por Erika y es capaz de ponerse en sus zapatos y reconocer las emociones y necesidades ajenas. La actividad 1 dice que leamos las situaciones y describamos las emociones que nos provocan. La primera es ver a un niño o niña en situación de calle. Pues las emociones que provoca o la emoción que provoca sería como de tristeza de saber que alguien está en esa situación. La segunda dice una anciana que se cae en la calle. Eso también no sería muy agradable de ver, porque usualmente la gente mayor necesita ayuda de alguien más para caminar o para hacer otras cosas, y hay gente que no los ayuda y los dejan por su cuenta y pues tampoco es muy agradable de ver. Después viene una pregunta y dice: ¿consideran que los seres humanos tienen una disposición natural a ser empáticos? Yo creo que unos sí, bueno, unas personas sí tienen como que la disposición para ayudar y entender lo que las demás personas están pasando, pero hay otros que no. Yo creo que es algo que desarrollas con el tiempo o depende de el entorno en el que estás, la gente que te rodea para poder desarrollarlo, porque no naces con la empatía. Después la actividad 2 es de relacionar columnas. Y bueno, viene la columna A y la columna B. Como yo los relacioné, quedó así. La empatía se puede desarrollar a través de la identificación de similitudes con otras personas. De esta forma se genera un hábito mental de igualdad entre los seres humanos. La segunda dice: se considera que la empatía es una inclinación natural de los seres humanos porque tendemos a ella sin tener que reflexionarlo previamente. Es una inclinación innata. Después, la tercera queda: para entrenar la empatía hay que hacer que la mente constantemente tome conciencia de las similitudes que hay con quienes nos rodean. La cuarta dice: la empatía ayuda a sentir más cercanía y apego con las personas porque, al comprenderlas mejor, dejan de ser tan distantes y ajenas. La 5 dice: la empatía nos ayuda a ser más inclusivos porque, si conocemos las similitudes que hay entre nosotros, entonces se facilita comprender que todas las personas tenemos el mismo valor y estamos más abiertas a conocerlas y no juzgarlas. Y por último, la oración número 6, que dice: el cultivar la empatía no implica olvidarse de uno mismo, sino ampliar nuestra perspectiva para incluir a los demás, reconociendo que nuestra felicidad está relacionada con la felicidad de otros. Al final vienen dos preguntas. Dice: ¿crees que la empatía se puede desarrollar? ¿Por qué? Sí, creo que se puede desarrollar porque, como ya dije, no naces con ella, es algo que tú aprendes y esto pues se desarrolla tratando de llevarte mejor con los que te rodean, tratando de, pues sí, ponerte en su lugar, pensar en lo que tal vez puedan estar pasando, y con el tiempo vas a desarrollarlo. Después viene la última pregunta que dice: ¿qué propones para desarrollar tu empatía? Pues como dije, esta puede desarrollarse en tu mismo entorno, simplemente escuchando a las demás personas, tratando de apoyarlas cuando lo necesiten y estar ahí. No que estés 100% detrás de una persona o al tanto de lo que está haciendo, pero que cuando alguien de verdad te necesite estés ahí y lo apoyes y no solo le des el avión o algo. Después dice: reafirmo y ordeno. Las personas tenemos una tendencia natural a ser empáticas, es decir,
a reconocer nuestras similitudes con los demás, como el deseo de bienestar y de no sufrir, lo cual nos facilita ponernos en su lugar para comprenderlos mejor. Gracias a la empatía no solo reducimos nuestros prejuicios con imparcialidad, sino que apreciamos la diversidad que nos une. La buena noticia es que la empatía se puede desarrollar con la práctica a través de estar conscientes de forma constante de aquello que compartimos con los demás. Con base en la empatía, las personas podemos generar una sensación de cercanía, calidez e interés hacia los demás, y así incluirlos en nuestras vidas, respetarlos y valorarlos. Bueno, lo que me llevé de esta lección es que la empatía es una herramienta muy importante para la convivencia, que por más innecesaria que parezca, ayuda demasiado en las relaciones, en cómo te relacionas con los demás y, bueno, en tu mismo círculo social. Incluso cuando es alguien con quien no convives demasiado, la empatía te puede ayudar mucho para ver qué similitudes tienes con esa persona y así convivir mejor. La siguiente es la ficha 4.2, que se llama Mi perspectiva se nutre de mi experiencia. Dice, durante un receso de clases, estudiantes de tercero eligen a un joven de otro grupo para hacerle bolita, subiendo uno tras otro sobre su cuerpo. Gilberto se manifiesta en contra e insiste en que es dañino y peligroso para el compañero. Algunos se burlan y comentan que es divertido, además de que ya lo han hecho en otras ocasiones. Gilberto opta por llamar a la autoridad, la cual solicita una ambulancia para trasladar al estudiante a un hospital con daños severos en el cuerpo. El reto es describir cómo influye tu experiencia personal en tu perspectiva respecto a un conflicto entre amigos. La actividad 1 dice que observemos las imágenes y después contestemos o realicemos lo que se nos indica. La primera imagen es de un grupo de niñas y bueno, parece que dos están burlándose de la que está enfrente de ellas. Y la segunda es son tres hombres. Uno está golpeando a otro que está en el piso y el otro está tratando de detenerlo. Dice, elige una de las imágenes e imagina que la persona que recibe el maltrato es alguien cercano a ti. Puede ser un amigo, un familiar o tú mismo. Desde tu perspectiva, describe 2 enunciados breves en los que expreses tu punto de vista sobre el conflicto, la situación emocional que enfrenta, la forma en que su vida diaria resulta afectada y cómo puede solucionarse. Tomando en cuenta la segunda imagen, que es del chico que está golpeando al otro, y lo primero que nos dice es el punto de vista que yo tengo y sobre el conflicto. Mi punto de vista es que obviamente esto es algo malo, cualquier conflicto es malo. La situación emocional que enfrenta obviamente debe de sentirse muy mal porque alguien lo trate así. La forma en que su vida diaria resulta afectada es que si es alguien que es constantemente golpeado va a sentir miedo o no se va a sentir a gusto en la escuela, no va a querer ir, se va a sentir asustado cada vez que salga de su salón de clases y no va a permitir que siga con su vida escolar de una buena manera. ¿Cómo puede solucionarse? Pues la respuesta más lógica sería que fuera con las autoridades y les dijera lo que está pasando. Ya si esto sigue, pues obviamente tendrían que involucrarse, no sé, alguien más alto que los maestros o los trabajadores de la escuela. Pero yo creo que todo sería pues cuestión de hablar y buscar ayuda. Actividad 2 dice, describe y explica cómo crees que influye tu experiencia personal y el contexto en el que vives en tu punto de vista respecto a los distintos conflictos que experimentan en la escuela los personajes que elegiste en la actividad anterior. Bueno, yo creo que influyen en mi punto de vista porque no estoy acostumbrada a ver algo así. No me lo han hecho a mí, no he visto que se lo hagan a alguien cercano a mí. Creo que tuve la suerte de estar en un buen grupo, en una buena comunidad, por así decirlo, en donde no he visto que a nadie le hagan eso, y ni siquiera en escuelas pasadas.
Entonces yo creo que por eso influye en mi punto de vista, porque no quisiera que se lo hicieran a nadie, no quisiera que me lo hicieran a mí, y por eso lo veo como algo malo, mientras otros a lo mejor lo ven como un juego o algo divertido. La siguiente actividad, bueno, es la de reafirmo y ordeno, dice: en esta variación analizamos cómo influye nuestra historia y experiencias personales en nuestra perspectiva ante determinadas situaciones, ya sea el evocar mentalmente una experiencia vivida, imaginando lo que siente otra persona, imaginando cómo le afecta o lo que sentiríamos en su lugar. La empatía es un aspecto fundamental en nuestras relaciones con otros. Marca la diferencia entre ser diferentes y descuidados ante las personas a nuestro alrededor, o reconocer el sufrimiento y los anhelos de los demás y generar un vínculo de cuidado y respeto hacia ellos. Lo que me llevo de esta lección, o lo que aprendí de esta lección, es que nuestras experiencias tienen mucho que ver con la forma en que pensamos de ciertas cosas, que a lo mejor si nosotros ya pasamos por algo y vemos que alguien está pasando por algo similar, tratamos de ayudar, o si vemos algo que no está bien y nosotros sabemos que no está bien, vamos a tratar de hacer lo correcto porque nosotros querríamos que alguien lo hiciera si nosotros estuviéramos del otro lado. Y entonces esto va muy de la mano con la empatía, sabiendo que tú ya experimentaste algo y que esa persona puede estar experimentando lo mismo. Después, la ficha 5.2 se llama Ver para entender y dice: cuando aprendemos a ver una situación desde nuestra perspectiva y desde la de las demás personas involucradas, ampliamos la mirada y contamos con el doble de recursos para comprender las causas y consecuencias de lo que sucede. Por ejemplo, en las situaciones de acoso escolar. Esta visión ampliada nos ayuda a quitar las etiquetas de víctima y victimario porque nos permite comprender que, en el origen, ambos pueden estar padeciendo una situación de violencia ante la que reaccionan en función de su historia personal y de sus habilidades emocionales y sociales. La actividad 1 nos tiene otro caso y dice: Luis entra a la escuela a la mitad del semestre porque su familia se acaba de cambiar de ciudad. En el grupo lo reciben bien, pero es tímido y le cuesta trabajo relacionarse con sus compañeros. Se sienta atrás, en los recesos nadie sabe en dónde se mete y es raro verlo en los patios. Mariano es compañero de Luis, y desde que llegó lo apodó el Nuevo, y de inmediato el resto del grupo lo empezó a llamar así. Incluso muy pocos saben cómo se llama. En realidad eso le molesta mucho, pero no dice nada. Mariano es carismático y se lleva bien con todos los maestros y prefectos que, aunque lo han visto molestando a Luis y a otros, no le dan demasiada importancia porque no lo identifican como un acosador. A Luis no le va nada bien en la escuela, se siente incómodo y extraña mucho a sus amigos y el ambiente de su anterior escuela. Está triste y lo único que quiere es que termine el semestre para ir a visitar a su abuela, que está en la ciudad donde vivía antes. Los papás de Mariano se divorciaron hace un año, y ahora cada uno tiene una pareja nueva. No encuentra su lugar con ninguno de ellos. Está enojado pero no lo demuestra. Sigue simpático con todos y como le gusta hacer bromas, planea una especial para Luis. Aprovecha un cambio de salón para quitarle su mochila y con ayuda de otros compañeros la esconden en uno de los baños. Luis pasa todo el día buscándola mientras Mariano la pasa riéndose y planeando la siguiente broma. Dice: comenten el caso y, poniéndose en los zapatos de Luis y Mariano, deduzcan 3 necesidades, pensamientos y emociones que consideran que tiene cada uno. Bueno, las necesidades que podría tener Luis serían adaptarse a su nuevo entorno y llevarse bien con sus compañeros. Sus pensamientos podrían ser que si él no dice nada sobre lo que le hace a Mariano o lo que le molesta, sus compañeros van a llevarse mejor con él, les va a caer mejor, o que si simplemente se mantiene alejado de ellos, no tendrá que convivir para nada y solo está esperando a que termine el semestre y pues sí, no va a convivir con sus compañeros hasta que termine porque no tiene la necesidad de. Y las emociones, tal vez yo creo que se siente solo y aislado porque dice que en el receso está en el salón, bueno, que nadie sabe dónde está todos los recesos,
y que siempre está solo, sentado en una esquina. Entonces yo creo que se siente muy solo y aislado y diferente porque está en un entorno que no conoce. De Mariano, sus necesidades serían que la gente lo siga viendo como el chico relajado y divertido, que no se enteren de los problemas que tiene en su casa y mantener todo como normal para que nadie sepa y hacer reír a sus compañeros como una forma de sentir que es lo que es suyo, porque dice que no se lleva bien con sus padres, que no encuentra su lugar con ninguno de sus padres. Entonces yo creo que está haciendo lo que se le hace normal, que es hacerle bromas a sus compañeros. Sus pensamientos son que debe de ser el gracioso de la clase para llevarse bien con sus compañeros y que mientras a todos los de la escuela les caiga bien, no hay ningún problema. Sus emociones, él también ha de sentirse muy solitario porque dice que no encuentra lugar con ninguno de sus padres y entonces yo creo que el único lugar en donde se siente bien es en la escuela y para no dejar de sentirse bien es por lo que le gasta bromas a los demás. La actividad 2 dice que comentemos los siguientes puntos. La forma en la que las necesidades, pensamientos y emociones de Luis y Mariano, junto con la situación que están viviendo en sus familias, influyen en la actitud que asumen ante el acoso. Bueno, en el caso de Luis, el hecho de que se hayan mudado ya es difícil y está tratando de evitar hablarlo porque a lo mejor se siente incómodo. Tal vez con su familia no tiene esa libertad, entonces a lo mejor no es una opción el decirle a alguien más. Y con Mariano, el hecho de que sus padres estén divorciados, pues sí como que lo deja algo solo como para contarle a alguien lo que hace en la escuela o para que sepa alguien lo que está haciendo todos los días. Entonces yo creo que él siente que tiene que compensar de alguna manera la falta de atención de sus padres con la atención que recibe de sus compañeros por hacerle bromas a los demás. La B dice lo que pasaría si cada uno considera la perspectiva del otro. Si Mariano considerara la perspectiva de Luis de ser el niño nuevo y el que no se junta con nadie, yo creo que dejaría de molestarlo porque entendería cuán difícil es adaptarse a otro entorno. Y si Luis lo viera desde la perspectiva de Mariano, sabría que que lo que está haciendo no es porque le guste ser así, sino porque siente que es lo que tiene que hacer para agradarle a sus compañeros y a lo mejor podrían llegar a una solución juntos. Después viene la parte de reafirmo y ordeno y dice, para que se produzca el acoso escolar es necesario que una persona lo produzca y otra lo reciba. Probablemente ambas son víctimas de una situación previa en la que existe una carencia afectiva, un manejo deficiente de emociones y necesidades no satisfechas. Si el acoso escolar se ve como un asunto de buenos y malos, es más difícil atenderlo y prevenirlo. Sin embargo, si se analiza desde una perspectiva amplia que retome lo que cada persona piensa, vive, siente y necesita, las posibilidades de resolverlo aumentan porque se estará considerando un asunto entre personas y no entre víctimas y victimarios. Con esto yo entiendo que a veces no todo es bueno y malo, siempre puede haber un punto medio en donde a lo mejor la gente que pensábamos que era mala tiene un trasfondo que tú no sabes y que por algo es así. Por ejemplo, en este caso del acoso, a lo mejor son niños, no sé, inseguros, con problemas familiares, que la única forma de sentirse bien es molestando a otros para saber que alguien se siente peor que ellos. Y que mientras tratemos a todos como buenos o malos, esto no va a cambiar y que sirve de mucho saber el contexto de las personas que nos rodean. La 6.2 se llama el contexto cuenta y dice, cuando existe una situación de acoso escolar en el aula o en la escuela, lo primero que tienes que reconocer es que el problema implica abuso de poder, así que no será fácil solucionarlo a la primera.
Una posibilidad es pedir ayuda a una autoridad de la comunidad educativa para que detenga esta situación desequilibrada y violenta. El acoso escolar involucra a la persona que acosa, a quien es acosado y a quienes observan la situación. También influye el ambiente que se vive en tu entorno, en el que tal vez se ha neutralizado la violencia. El reto es argumentar posibles obstáculos y soluciones en una situación escolar conflictiva considerando el contexto sociocultural de los involucrados. La actividad 1 nos tiene dos situaciones de dos personajes. El primero dice, personaje 1. Ernesto vive con su mamá y dos hermanas menores, es independiente y responsable. Aunque ya va a la prepa, dedica tiempo a las tareas del hogar y come en casa con su familia. Su mamá está al pendiente de satisfacer lo más que puede sus necesidades, ya que es quien provee económicamente a la familia, pero se las arregla para platicar con sus hijos y saben que cuentan con ella cuando tienen dudas o problemas en la escuela. Personaje 2. Mónica y sus hermanas viven en un ambiente de violencia familiar. Han aprendido a guardar silencio y a hacer como que no pasa nada, aunque vivan en constante temor. Su mamá ha sido su ejemplo a seguir, quien para mantener a la familia unida se queda callada. Hipotéticamente, imaginen y comenten qué pasaría si Ernesto y Mónica sufrieran de acoso escolar. Guíense con las siguientes preguntas. ¿Cómo actuarían de acuerdo con el contexto familiar en el que viven? Ernesto se lo contaría a su familia si estuviera sufriendo acoso porque la mamá le ha dado esa libertad de platicar con ella todo. Mientras que Mónica tal vez se lo contaría a sus hermanas, pero no a su mamá porque no tendría como que esa confianza. Y dice que ha aprendido a guardar silencio y a hacer como que no pasa nada. ¿Qué se les dificultaría o facilitaría para poder detener o cortar la situación de acoso? A Mónica se le dificultaría hablar con alguien, con una autoridad para que lo detengan. A Ernesto le sería muy fácil ir platicar con su mamá o con algún maestro porque dice que es muy independiente y responsable. Entonces yo creo que él sería muy fácil para él ir con alguien y pedir ayuda. ¿Qué papel desempeña la comunicación en ambas familias? Bueno, la familia de Ernesto dice que su mamá siempre trata de estar ahí para ellos, mientras que en el otro viven en ambiente de violencia familiar. Entonces, Mónica ya está como que acostumbrada a ese acoso y a esa violencia y no hay comunicación en esa familia. La actividad 2 dice que digamos un argumento sobre cómo influye el contexto familiar en el que viven los personajes para hacer frente al acoso escolar. Bueno, influye porque cuando en tu ambiente familiar puedes hablar con alguien o te han enseñado a defenderte o a hablar cuando algo va mal, lo vas a hacer. Si es una familia en donde no puedes hablar con nadie, donde no tienes la confianza para decirles lo que te está pasando, pues tampoco vas a tener la confianza de contarle a alguien ajeno. Entonces, nunca lo vas a solucionar. Después dice que hagamos una conclusión. Entonces, esto lo voy a meter como lo que aprendí de esta ficha. Y lo que yo aprendí es que, bueno, si ya se está dando el acoso, para detenerlo es importante o es una parte que influye el contexto familiar que se tiene, ya que si tú no tienes la confianza de decirle a alguien o de pedir ayuda a alguien, va a ser muy difícil que lo hagas tú solo si no eres independiente en esa manera. Entonces va a ser más difícil si no tienes gente que te apoye, más si es de tu propia familia. Y es por eso que es importante tener un ambiente familiar sano. Y eso sería todo de las fichas 3, 4, 5 y 6.2 de conciencia social.